programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en una emisión más de su programa, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, pues muy contentos, nosotros felices de presumir hoy nuestro programa número 43. Bienvenidos a esta gran emisión y la barra de la medicina educativa, ya lo saben, aquí por Promomisterio, en su programa La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Y bueno, pues, ¿cómo está, doctor? Muy buenas noches, ¿cómo le va de semana? Hola Lupita, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues muy contentos de estar aquí nuevamente con este programa dándole continuidad, ¿no? A los programas que hemos estado haciendo acerca de el cobre, que pues es muy interesante este tema, ¿no? Pareciera que no hay mucho de qué hablar acerca de algo como un metal, pero en realidad al empezar a buscar y al empezar a introducirnos en este tema, pues resulta que hay cosas bastante interesantes, algunas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Así es, doctor. Pues comenzamos, amigos. Bienvenidos a esta emisión número 43, barra de la medicina educativa. Gracias a todos nuestros amigos y simpatizantes que han confiado en este proyecto. La medicina nuclear e imagen molecular es una especialidad de la que muchos de nosotros no habíamos escuchado hablar hoy. Sin en cambio, todo esto ha cambiado gracias a la visión entusiasta y el tesón de nuestro querido experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, quien con un lenguaje sencillo pero claro ha logrado generar cercanía y confianza con la comunidad médica, pacientes y público en general. Así es de que, pues bienvenidos todos, contentísimos de que nos acompañen y bueno, pues muchísimas gracias, Coindisa, por tu gran cortesía. Es una empresa mexicana fundada en 1998, dedicada a la distribución de dispositivos médicos con la misión de brindar la más alta calidad de los mismos con un excelente soporte técnico, con todo el beneficio de la salud de sus clientes. Así es de que, pues, muchísimas gracias, Coindisa. Y bueno, pues gracias a todos ustedes, seguimos al aire, bienvenidos. Hoy es martes 16 de noviembre del año 2021 y estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, pues, como lo comentamos, gracias, Coindisa, por esta gran cortesía. Coindisa, distribuidor exclusivo en la República Mexicana en la solución de cobre antimicrobiano CUNOC 24/7. La medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa radiofónico dedicado a la divulgación de la medicina nuclear y la imagen molecular desde México para el mundo. Y somos los pioneros en lenguaje español, totalmente verificado, una especialidad médica y de vanguardia, por supuesto, y de muy, pero muy alta especialidad. Y bueno, pues hoy 16 de noviembre del año 2021, son las 9 de la noche con 2 minutos, totalmente en vivo desde la Ciudad de México para el mundo y toda la República Mexicana que nos puede escuchar. Así es de que estamos muy contentos, como decía el doctor, vamos a darle continuidad a este gran tema que la verdad ahora que el doctor ha empezado a tocar este punto del cobre aproximadamente desde el mes de mayo, hemos estado muy contentos de ir conociendo qué es, para dónde se dirige y muchas veces desconocemos que en la casa lo tenemos. Así es de que hoy el tema será la historia del cobre en la salud, un tema sumamente interesante. Y bueno, pues, ¿qué es el cobre? ¿Cómo se maneja? ¿Quién es? Vamos a hablar un poquito de él. Ustedes ya conocen a nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito en contexto. El cobre es esencial para todos los seres vivos como elemento de origen natural. El cobre está presente en el mundo que nos rodea, tanto en la corteza terrestre como en océanos, ríos y lagos. La vida ha evolucionado con esta presencia natural y los seres humanos han desarrollado mecanismos internos para gestionar los niveles de ingesta. Así es de que, bueno, pues ya tienen una parte muy importante de lo que puede suceder, de lo que vamos a hablar y del tema que vamos a tocar el punto el día de hoy. Ustedes ya conocen nuestras redes sociales, aquí están las redes del doctor Iván Díaz Meneses y aprovechamos para agradecer a nuestra casa Promosterio todas las facilidades, nuestra querida productora Celia González en radio y nuestra querida productora Chía Guzmán en Network TV. Así es de que gracias a estas bellas damas que siempre nos acompañan todos los martes. Y bueno, ya saben que estamos por
las plataformas Network, Promo Estéreo, Facebook y todas estas redes del doctor Iván Díaz Meneses. No puede faltar las preguntas completamente en vivo, el 5510-640164. Y bueno, pues evidentemente no podía faltar nuestra querida empresa invitada, Coindisa, esta parte del cobre 100% antimicrobiano, solo en Coindisa. Y bueno, pues vamos a presumir, ya saben que aquí nuestros especialistas mexicanos tienen gran fortuna de formar parte de esta barra de la medicina educativa. Y bueno, pues vamos a presumir quién es nuestro médico titular, el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica, su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con experiencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares, formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y bueno, no podía faltar ese brazo social, un gran rotario comprometido de alto nivel. Por supuesto, el Club Rotario Alameda tiene el gusto de contar con el doctor Iván Díaz Meneses y pues como cada semana, muchísimos saludos desde Europa, África, desde luego, y Estados Unidos, Latinoamérica, que bueno, estos hermanos latinos que conocen muy bien al doctor, siempre felicitaciones por esta gran iniciativa. Y bueno, pues continuamos, amigos. Gracias, Coindisa, cobre laminado CUNOC, única solución antimicrobiana con efectividad 24/7 en el mercado mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, pues nos vamos directamente, doctor. Antes de iniciar, recuerden que el doctor Díaz Meneses atiende a nivel nacional. Cualquier duda, cualquier acercamiento que gusten tener, con muchísimo gusto les damos toda la información. Él les da todo el acompañamiento para todos los estudios que ustedes requieran. Y bueno, pues ya saben, hoy tendremos un tema muy interesante, la historia del cobre en la salud. Es algo que realmente desconocemos, de momento nos daba miedo, pero pues iniciamos. ¿Desde cuándo usa la humanidad el cobre, doctor? Bienvenido. Gracias, Lupita. Oye, como les decía a ti, bueno, a los amables de escucha a ti, pues esta sesión va a ser un poquito más como cultural, más histórica, porque bueno, también son temas interesantes, ¿no? Que hemos buscado la manera de ligarlos con la temática del cobre. Y como les decía, al momento de estar haciendo estas investigaciones, estas lecturas, estos repasos, pues fíjate que nos encontramos muchos datos curiosos. Fíjate que esta emisión podría estar llena de datos curiosos, ¿no? De los cuales pues vamos a ir platicando poco a poco algunos de ellos. Van a ver qué datos tan interesantes. Entonces, fíjate que el cobre se considera el primer metal que los seres humanos lograron, por decirlo así, domesticar. Fue el primer metal que el ser humano logró manipular, que el ser humano logró utilizar a su favor. Y esto marca un punto de inflexión muy importante en la historia de la humanidad, debido a que el dominar el cobre marcó un cambio en la tecnología ancestral, por cierto, que permitió a los seres humanos pasar de un periodo que se llama neolítico o edad de piedra. Seguramente en las clases de historia, pues nuestros amables escuchas han oído hablar de la edad de piedra, la prehistoria, la edad de los metales, la edad moderna, el Renacimiento, la revolución industrial, el siglo de las luces, etc. Bueno, así es como más o menos los historiadores han dividido las edades de la humanidad. Entonces, pues empezamos en la prehistoria. Recuerden que la prehistoria se define el final de la prehistoria, el inicio de la historia se define con la aparición de la escritura, es decir, la capacidad de poder, pues, dejar plasmado, antes eran en tablillas, en rocas, en paredes, signos de comunicación, signos escritos
que nos permitieran pues pasar información de una persona a otra, de generación en generación, sin utilizar necesariamente la voz y sin que necesariamente estuviera presente la persona que emite el mensaje. Bueno, entonces, les estoy poniendo un poquito de contexto, ¿no? Para que vean desde cuándo el cobre nos ha acompañado y la importancia que ha tenido en el desarrollo de la humanidad. Entonces, en esta era de piedra, en donde pues todo básicamente estaba hecho fundamentalmente por este material piedras, pues le permitió al ser humano desarrollar ciertas habilidades, ciertas tecnologías que le permitieron sobrevivir, que le permitieron prosperar. Pero fue hasta que se cambió el material que los seres humanos utilizaban para su vida cotidiana, que se empezó a ver una aceleración en el desarrollo de la humanidad. Y este metal precisamente, bueno, este material fueron los metales y muy específicamente el cobre. De hecho, en las eras de la humanidad está la edad del cobre, después le sigue la edad del bronce, que es una aleación de cobre con estaño, y bueno, recordemos que el bronce está en las medallas olímpicas, imagínense desde cuándo el ser humano conoce el bronce. Y después viene la edad del hierro y vienen otras edades, ¿no? Entonces, nosotros estamos ubicados en la prehistoria, en donde, bueno, pues ya obviamente, por lo que les acabo de comentar, pues no hay como que registros escritos, pero sí, bueno, el trabajo arqueológico, el trabajo antropológico nos ha permitido más o menos tener una idea desde cuándo los seres humanos han estado utilizando el cobre. Se sabe o se tiene registro de que el objeto más antiguo de cobre que se ha encontrado data de hace 8,000 años antes de Cristo. O sea, imagínense hace 8,000 años, hace 10,000 años, estamos hablando plenamente en la prehistoria. Y se localizó en una región de lo que es el actual Irán. Recordemos que en esa zona del Medio Oriente, Irán, Irak, es donde se crearon las primeras civilizaciones junto con Egipto. Pero incluso las civilizaciones sumerias y mesopotamias, sobre todo la sumeria, es como que la que se considera la civilización más antigua conocida. Y después, bueno, ya vienen los egipcios, ¿no? Pues estamos hablando que hace 8,000 años, porque millones ya hace mucho tiempo, hace 8,000 años se tiene registro del primer objeto de cobre. Y obviamente, pues no era un objeto medicinal, no era un objeto de ornato, era un objeto de arma. Entonces, ya teniendo una idea de todo este tiempo que los seres humanos utilizaron este material cobre y estaño, sobre todo para la fabricación de armas, para la fabricación de objetos de ornato, pues seguramente en aquellos periodos de la historia, los seres humanos empezaron a notar propiedades interesantes del cobre. Una pregunta interesante es, ¿por qué precisamente el cobre? O sea, ¿por qué no otro metal? Pues la respuesta es porque el cobre, al tener una coloración verdosa, es una piedra, es un mineral que sobresale del resto de los minerales y eso hace que se llame la atención. Y el cobre, pues en épocas antiguas, pues estaba en vetas puras, es decir, no estaba como que mezclado con otros minerales, ¿no? Como son la mayoría de las minas en la actualidad, en donde el cobre no es puro. En la antigüedad, bueno, pues había vetas de cobre puro, ¿no? Entonces, esto hizo que al tener contacto con este material, pues empezaran a descubrir diferentes usos, diferentes aplicaciones, más allá de la parte, como ya les dije, de herramientas, la parte de armas, la parte de objetos de ornato, porque finalmente también el cobre es un metal que fue el primero, como les dije, en ser utilizado, es el primero que se pudo fundir, es el primero que se pudo formar objetos y precisamente eso es lo que le da la relevancia. Entonces podremos afirmar que el cobre es un metal que, bueno, pues la humanidad ha tenido muchos años de convivencia. Bueno, hablando ya de la parte médica, como les dije, ya pasando a la prehistoria, pues no tenemos, ya empezamos a tener registros escritos. Y uno de estos registros escritos, recuerden que en Egipto había jeroglíficos, pero también había papiros. Los papiros, pues es una especie de papel, por cierto, muy
muy caro, muy lujoso de escribir, de conseguir en aquellos tiempos, por lo cual pues se solían escribir cosas muy importantes en los papiros, en las piedras, porque finalmente pues no abundaban, ¿no? Entonces como que se escogía muy bien lo que se escribía. Y particularmente hay un papiro que se llama el papiro de Smith, que data aproximadamente del año 2600, o que está datado entre el año 2600 o 2200 antes de Cristo. Imagínense, o sea, nosotros vamos en el año 2012, entonces imagínense, échenle cuentas para atrás, en Egipto, y ya en este papiro se asentaba que el cobre se podía utilizar para desinfectar heridas. Esto es muy relevante, es muy interesante porque a lo largo del uso que ha tenido el cobre, ha estado muy vinculada con el combate o la capacidad que tiene para afectar a microorganismos. Obviamente en aquella época pues ni se conocían los microorganismos, ¿no? Ni se sabía exactamente cómo es que funcionaba, pero lo que se dieron cuenta por una cuestión empírica, es decir, por observación, por ensayo y error y estar haciendo pruebas, pues es que el cobre ayudaba a tener esas funciones, a desinfectar las heridas. Y también, como les comentaba, también se hicieron objetos de ornato y objetos utilitarios como vasijas, como recipientes, en donde se sabía que al poner agua, esta agua era apta para el consumo humano. Recordemos que antes pues no había como que aguas residuales y de hecho tomar agua era muy peligroso en la Edad Media. O sea, mucha gente se enfermaba por tomar agua y por eso a veces se optaba más por tomar productos fermentados como el vino. Entonces digo, no estoy diciendo que esto sea malo, simplemente es un hecho de la historia. Como les decía, conocer la historia es muy bonito. Entonces, pues una manera que se que encontraron en Egipto y que después adaptaron también los romanos, que es conocido, para potabilizar el agua y que el agua se mantenga libre de crecimientos bacterianos, pues es precisamente ponerlo en recipientes de cobre. Y el cobre, bueno, se encargaba de que no hubiera proliferación bacteriana y hacía al agua segura de ser bebida, ¿no? Desde un punto de vista de que no contenía algún microbio. Entonces, después también se encontró, o hay un papiro más reciente de hace apenas 1500 años, perdón si me equivoco lo de los millones, 1500 años antes de Cristo, que se llama el papiro de Eber. En este papiro de Eber, bueno, pues se seguía viendo los usos médicos que se le daba al cobre, y entre los usos médicos que listan, pues era el tratamiento de dolores de cabeza, temblor en las piernas, que quizá se refería a la epilepsia, heridas por quemaduras que son muy proclives a infectarse, y la presencia de forúnculos, que bueno, pues también podría ser considerado como acné. Recordemos que la presencia de forúnculos y acné pues está muy ligado a la presencia de bacterias que hacen, bueno, pues que estas lesiones se inflamen, que estas lesiones duelan, que estas lesiones supuren. Entonces, desde aquellos tiempos, los egipcios pues ya le empezaron a dar una utilidad más amplia. Obviamente con el paso del tiempo se van descubriendo cosas, una utilidad más amplia a el cobre, pero nuevamente, como lo vemos, sigue estando presente la cuestión de la antisepsia como un uso importante del cobre. Ahora bien, recordemos que, ¿por qué es importante que el ser humano haya aprendido a manipular el cobre? Pues porque el cobre está como una roca, pero el cobre también se puede fundir, el cobre también puede formarse en soluciones, y el cobre se puede utilizar en diferentes presentaciones, y es lo que las personas, los seres humanos de la antigüedad, empezaron a descubrir. Civilizaciones menos antiguas que la sumeria y la egipcia, pues también utilizaron compuestos de cobre en sus tratamientos médicos. Entonces, en Grecia recordemos que la cultura griega es una cultura bastante antigua, que también se remonta a fechas de antes de Cristo, pues también ellos utilizaron el cobre
para los tratamientos médicos. Algo interesante aquí es, y lo vamos a ver más adelante un poquito cuando hablemos acerca del continente americano, algo interesante aquí es que al no haber un límite natural entre estas regiones de la Tierra como es Europa, África, Asia, pues todo este conocimiento pues se puede transmitir a lo largo de grandes distancias y pasar de civilizaciones y de culturas. Entonces, muy probablemente el conocimiento que los griegos tuvieron, pues se debe también al conocimiento que les fue transmitido, que les fue legado, pues por los antecesores de Sumeria y Egipto, ¿no? Entonces, ellos utilizaban, había un médico griego que se llamaba Dioscórides, que vivió en el primer siglo antes de Cristo, y él escribió un libro que se llamaba De Materia Médica. Ajá. Entonces, en este libro, él menciona que se utilizaba el cobre para afectaciones de los ojos. Entonces, los griegos también utilizaban esto. Otro uso importante de un médico que pues es bastante famoso, reconocido, pues como que en la cultura popular, en la historia, pues es Hipócrates. Hipócrates dejó dejó textos, y algunos de esos textos pues también se enriquecieron con las aportaciones propias de sus alumnos, ¿no? Y en general pues forman un conjunto de textos hipocráticos, se llaman. Bueno, pues también en estos textos se mencionaba al cobre como eficaz o como útil o como recomendado para el tratamiento de úlceras en las piernas asociado a venas varicosas. Ajá. Y en general para la antisepsia de las heridas. Recordemos que uno de los grandes problemas de las piernas es que cuando se hacen lesiones, estas lesiones cicatrizan difícilmente debido a que pues tienen un flujo sanguíneo disminuido, ¿no? Y al tener una lesión o una ruptura, por decirlo así, de la capa protectora de la piel, pues es fácil o puede suceder que estas lesiones se colonicen, primero, es decir, que ahí lleguen bacterias y crezcan y después infecten. Ajá, recordemos que la diferencia entre colonización e infección es básicamente que cuando hay la infección ya hay un daño lesivo, o bueno, un daño siempre lesivo, hay un daño hacia el hospedero, que en este caso pues es la persona, ¿no? Entonces ese es un gran problema con las venas varicosas. Bueno, pues desde aquel entonces pues ya se tenía este problema en las piernas, sobre todo en la parte de enfrente, en la parte de atrás, que son estas llagas que luego no cierran. Bueno, pues también ya estaban en la época griega y Hipócrates recomendaba el tratamiento con compuestos de cobre. Y nuevamente, en general, para la antisepsia de las heridas. Recordemos que muchas veces cuando estos pueblos se tenían que enfrentar en situaciones belicosas o en situaciones de la vida cotidiana, pues podían llegar a tener heridas, ¿no? Y a veces hemos visto nosotros en las películas que, por ejemplo, a una persona se le clava una flecha y la persona después de mucha agonía fallece, ¿no? O sea, no se muere instantáneamente. Esto es debido porque, bueno, la flecha, por decir un ejemplo, o una fractura en donde se le expone el hueso en un brazo, una pierna, no matan como tal de manera inmediata a las personas. Es el proceso infeccioso el que lo hace. Ajá, porque estas lesiones se infectan y estas lesiones pues hacen que crezcan microorganismos y esos microorganismos crecen descontroladamente, se van a la sangre, hacen algo que se llama septicemia y esto provoca una reacción en el cuerpo pues que puede ser fatal para las personas, ¿no? Entonces, pues los griegos utilizaban tratamientos con cobre, pues para evitar que lesiones con cierto tamaño y de cierta severidad, pues se infectaran. Como se pueden dar cuenta, esta era una cuestión vital, era una cuestión de vida o muerte, evitar que se infectaran los espacios o las heridas que tenían las personas. Y bueno, el cobre se reconoció como un método que ayudaba para evitar estos problemas.
Y bueno, también los romanos hicieron uso del cobre, ya habíamos mencionado, ¿no? Que el uso para beber, pero también los romanos tenían una farmacopea. Una farmacopea, para que me entiendan, es como un diccionario, es como una enciclopedia, por decirlo así, pero es básicamente de compuestos que tienen atributos médicos, que tienen atributos medicinales. Es una farmacopea, ¿no? Te dice el compuesto, sus presentaciones y para qué está indicado o cómo se utiliza. Y bueno, las farmacopeas, pues obviamente que no nacieron con los romanos, sino que ya tienen durante tienen obviamente de usarse mucho tiempo, pero esta farmacopea en especial, pues es de la época romana, de un médico que se llamó Aulus Cornelius Celsius y básicamente le puso a su libro de medicina. Entonces, él hizo una recopilación del uso medicinal del cobre y adivinen otra vez para qué usaban el cobre los romanos. O en esta farmacopea, ¿cuáles eran de los usos primordiales del cobre? Pues para las infecciones, para tratar estos problemas de infecciones. Recordemos que en aquella época todavía no se establecía una relación entre los microorganismos y las infecciones y las enfermedades. Recordemos que en esta época pues todavía no había una investigación, un pensamiento científico. O sea, ellos utilizaban lo que había venido servido a través del tiempo, todos estos tratamientos que habían sobrevivido al paso del tiempo, que habían probado ser efectivos y bueno, lo empezaron a recopilar y entonces aquí hicieron esta farmacopea, ¿no? Para poner un ejemplo, para una enfermedad venérea, nuevamente, las enfermedades venéreas son causadas por bacterias o por virus. Los romanos recomendaban una preparación que llevaba, entre otras cosas, pimienta, mirra, azafrán, sulfuro de antimonio, que es otro elemento químico, y sales de óxido de cobre. Entonces, ellos hacían como que estas recetas o fórmulas magistrales y pues lo utilizaban para tratar enfermedades venéreas. Recordemos que venereo viene o está relacionada con la diosa Venus, que es la diosa del amor. Entonces, estas enfermedades venéreas, por mencionar alguna, sífilis, gonorrea, chancros, y todas estas enfermedades están relacionadas con bacterias. Entonces, pues eso era algo que pues se podía propagar y bueno, ellos tenían su remedio y en su remedio o en su tratamiento pues se incluían compuestos de cobre nuevamente para eliminar microorganismos. O sea, de tal manera que la historia del cobre antimicrobiano, o sea, se está volviendo a relanzar, está volviendo a tener un auge, pero no es nueva. O sea, estos usos ya se estaban dando desde la antigüedad. Hay otro médico que se llama Plinio, también romano, que también describió series de remedios relacionados con el cobre. Por ejemplo, él lo utilizó o él lo recomendaba mezclado con miel para el tratamiento de las lombrices, de la infestación intestinal de lombrices, pues él lo administraba y bueno, también para la limpieza de las fosas nasales. También era cobre con miel o con agua con miel, también como un purgante, como un laxante del estómago, utilizaba compuestos de cobre. Y él también, al igual que el griego Dioscórides, pues también lo utilizó para problemas en los ojos, como compuestos de cobre que pueden ser hechos en soluciones y que pueden ser aplicados en los ojos para poderlo utilizar. Nuevamente les digo, o sea, esto es importante entenderlo porque no piensen que el cobre es nada más una piedra. Una prueba de esto es que, bueno, pues las láminas de cobre antimicrobiano pues no son piedras, o sea, finalmente son láminas que ya están procesadas, que ya están maquiladas, y así esas láminas pues también se pueden poner en una solución acuosa o esas láminas se pueden estar en polvito o esas láminas pueden estar en nanopartículas. De hecho, el cobre tiene muchas utilidades. Por ejemplo, lo que estamos viendo, ¿no? En las láminas de cobre, como la que tengo yo aquí, es que esté en una forma, pero estas láminas también pueden estar en nanopartículas y se pueden impregnar en textiles.
o puede estar en polvo y se puede utilizar bueno, el polvo pues, es una nanopartícula, ¿no? Y se puede utilizar para muchas cosas. Si en la antigüedad, pues también empezaron a diversificar el uso del cobre para diferentes cuestiones. Y bueno, el registro que encontré en América acerca del uso del cobre en la civilización o en la cultura azteca, más bien dicho, era que ellos usaban el cobre junto con otros compuestos para tratar dolores de garganta. Nuevamente, los dolores de garganta pues, pueden ser afectaciones meramente inflamatorias, pero también puede tener un componente bacteriano. Cuando se inflaman las anginas, a veces es por una afección viral o a veces es por una afección bacteriana o a veces por una afectación sin mediación de microorganismos, simplemente se infecta. Entonces, bueno, en aquellos tiempos pues ya también se utilizaba el cobre como un preparado, porque pues en México hay minas de cobre. O sea, sabemos que hay minas de cobre, incluso hay un poblado en Michoacán que se llama Santa Clara del Cobre, y bueno, pues el nombre obviamente es porque pues ahí hay abundancia de cobre, ¿no? Y esto es importante. El cobre también, porque otra vez, ¿por qué el cobre fue el que se utilizó? Pues porque era el que llamaba la atención, les decía su color verdoso, y es un material abundante. Pues es más abundante que la plata, es más abundante que el oro, que son también metales que han demostrado tener cierta actividad antimicrobiana y es más fácil de minar. Es decir, pues tú lo encuentras pues casi en la pared de roca junto a una montaña, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que hizo que el cobre, bueno, pues tuviera esta función, ¿no? Y bueno, por supuesto que seguramente también en la cultura peruana, la cultura inca, pues debió haber tenido algún uso del cobre. Recordemos que pues ahí en esa región, en la región de Chile, que es uno de los, o en la región de Perú, en la región de Chile, que es una región en donde hay grandes y fuertes yacimientos de cobre, seguramente también en Persia, seguramente también en India, y nuevamente, junto con la utilización como elementos de ornato, pues también como elementos curativos. Y aquí es algo importante, fíjense, quiero hacerles resaltar esto, por eso les empecé diciendo las edades, ¿no? O sea, empezamos con la prehistoria, son piedras, es la edad de piedra. Después pasamos a la edad de los metales, empezando con la edad del cobre, pasamos por el bronce y llegamos al hierro. Fíjense y les dije que era para hacer armas, para hacer herramientas. Y bueno, los objetos de ornato que pues los puedes hacer con muchas cosas. Entonces, cuando se pasó de la edad de cobre a la edad de hierro y a la edad de bronce, que el bronce se puede considerar todavía cobre porque pues el bronce, les repito, es una combinación de cobre con estaño. O sea, sigue teniendo cobre. El hierro ya no tiene cobre, pues es hierro, que es el mineral del hierro. Cuando pasamos a la edad de hierro, una edad más avanzada, ya estamos hablando de griegos y romanos, quizá también un poquito los egipcios, pero ya cuando nos situamos en esta cronología que les hice Grecia y Roma, ¿qué creen? Se sigue utilizando el cobre y no para hacer armas, no para hacer herramientas, sino que sigue manteniendo esa función, la función medicinal, la función médica, y la función de ornato, ¿no? Que no nos vamos a meter tanto en eso, ¿no? Un dato interesante de ornato, pues es que pues se hacían monedas de cobre, y en Estados Unidos algunas monedas de centavos pues son de cobre, ¿no? Entonces, esto lo quiero remarcar, ¿no? Que el cobre ha persistido su uso como material médico, y obviamente que ha tenido otros materiales, ¿no? En el uso, pero conforme se avanzó con el conocimiento, pues ya el cobre empezó a tener otros usos, particularmente en la época de la revolución industrial, en donde ya se empezó a utilizar fábricas para la producción de productos de manera a gran escala, pues el cobre pues se descubrió también que podía servir para ciertas aplicaciones en la industria, ya que es un buen conductor de electricidad, ya que es resistente a la corrosión, ya que se puede modelar, se puede moldear, y eso, bueno,
pues es bastante útil, ¿no? A veces nosotros perdemos la perspectiva de esta lucha contra los microbios, contra los microorganismos, por cuestiones muy importantes, ¿no? Y la primera de ellas es que, pues, los antibióticos aparecieron en el siglo XX. Al otro día estábamos hablando que en 1928 se descubrió la penicilina, y de ahí, bueno, la manera en que los seres humanos atacaban el cobre, pues, atacaban a los microorganismos, pues ya fue desplazando al cobre para estas situaciones, ¿no? Ya se empezaron a utilizar muchas cosas. Pero antes de eso, sucedió algunas cuestiones epidemiológicas muy interesantes, en donde, por ejemplo, en las enfermedades de cólera en Francia, se notó, se dio cuenta que los trabajadores del cobre en esas épocas no se enfermaban de cólera. Recordemos nuevamente, el cólera también es provocado por un microorganismo, generalmente que viene en el agua. Entonces, el cobre, la gente que estaba más expuesta a estas cuestiones de tener contacto con cobre o tener en su medio ambiente cobre, pues bueno, también se vio que estas personas no es que no enfermaran nunca o no enfermaran, sino que enfermaban menos, ¿no? Entonces, cuando se buscó una asociación, pues se vio que la asociación era esa, que el ser trabajador relacionado a actividades con el cobre, pues te confería cierta protección contra las infecciones. Y eso pues también sucedió en otros estudios o en otras observaciones o documentaciones que se hicieron a este respecto, ¿no? Recordemos que fue hasta el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, que se descubrió la relación entre microbios y enfermedades, y esta la describió o el que sentó las bases para entender esta relación entre microbios y enfermedades, pues fue Louis Pasteur. Louis Pasteur que mediante una aplicación ahora sí ya del método científico, pues él pudo de manera razonablemente clara demostrar que los microbios o ciertos microbios en ciertas circunstancias pues pueden ser dañinos para las personas y causarles enfermedades. Entonces, pasaron aproximadamente 50 años para que una vez que descubrimos la relación entre los microbios y la enfermedad, se descubriera un antibiótico y se empezase a usar. Recordemos que en la historia de medicina, a veces cuando no se pueden explicar algunas cuestiones, pues se le suele dar un carácter sobrenatural o un carácter empírico, se entienden las cosas pero no se entienden las causas. Imagínense, hasta la mitad después de 1850, y hace ratito nos remontamos hacia 2200 años antes de Cristo, que los seres humanos nos dimos cuenta de esta relación, y como lo habíamos comentado la vez previa, pues esto fue gracias a que pudimos ver estos microorganismos, y eso fue en la segunda mitad del siglo XVII, cuando Anton van Leeuwenhoek en Holanda o Países Bajos, pues vio o diseñó el primer microscopio y fue la primera persona en poder ver a los microbios. Entonces, esto es un repaso muy rápido acerca de la historia que ha tenido el cobre con la humanidad, Lupita, en donde, pues, como lo mencionábamos, pues ha estado persistiendo este uso como antimicrobiano. Se decayó un poco, pues, porque estaban los antibióticos. Y aquí hay algo muy importante, o sea, los antibióticos son buenos, los antibióticos son un gran avance de la humanidad, han salvado muchas vidas. De hecho, la esperanza de vida con los antibióticos pues creció bastante. Con el conocimiento de lo que es la asepsia y la antisepsia también creció bastante. Es decir, todas estas cuestiones relacionadas con la lucha contra los microorganismos patógenos. Pero el cobre, bueno, siempre ha estado ahí para ayudar a los seres humanos de muchas formas, ¿no? De tal manera que incluso hoy cuando alguien ve o piensa en cobre, pues lo menos que piensa Lupita es pensar que pueda tener un efecto antimicrobiano, ¿no? Piensa en cables,
piensa en utensilios, piensa en materiales para la industria y todo eso, ¿no? En baterías, en muchas otras cosas. De hecho, algo que estaba escuchando en la mañana que me pareció muy interesante comentárselos es que el cobre se va a utilizar cada vez más, adivinen en dónde. Esto ya es como un paréntesis, ¿no? Ya hablamos de la medicina. Nosotros estamos esperando que también haya un auge en la parte de la prevención de enfermedades, pero en los autos eléctricos tienen mucho componente de cobre, mucho más que un auto que utiliza combustión interna, o sea, un auto de gasolina o un auto de diésel, por las características de la locomoción, las baterías que tienen que utilizar los autos, pues un auto eléctrico tiene un mayor contenido de cobre. Entonces, pues ahí va a utilizarse, se va a utilizar mucho, mucho más cobre. Y obviamente que, como lo hemos mencionado en programas previos, Lupita, estas observaciones, pues en épocas modernas dieron paso pues, a tratar de resolver preguntas razonables mediante el uso del método científico. Por eso les comento que lo que decimos aquí está comprobado científicamente, o sea, no es algo que inventemos o que sea una suposición. Hay mucha gente que se dio a investigar científicamente con método científico las propiedades del cobre bacteriano y pues sí, o sea, sorprende, bueno, no sorprende, sino que se confirma que el cobre mata microbios, mata hongos, mata bacterias, mata virus, mata el COVID, de hecho, mata el COVID, eso está ya bien establecido, mata bacterias que sobreviven a muchos antibióticos. El ejemplo clásico de una bacteria que sobrevive a muchos antibióticos es una que se llama Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. O sea, es como una superbacteria que como el chistecito que hicimos el otro día, ¿no? Que el antibiótico que le echas, antibiótico que resiste. Bueno, pues hasta esa, Lupita, el cobre la mata, el cobre la elimina, ¿sí? Por la cuestión que ya hablamos el otro día en lo del contacto. Ay, ahora Así sí, es. casi me aventé todo el programa platicando, Lupita. Pues Casi, fíjate casi. que me No, gustó, está o sea, fue perfecto. una plática muy, muy amena, me gustó platicarles, me gustó explayarles, ojalá y a ustedes también les haya gustado. Yo creo que aquí lo más importante, doctor, es el antecedente, porque muchas veces nos formamos criterios equivocados y le tenemos miedo al cobre. Y yo creo que aquí esta parte científica que usted ha demostrado como médico nuclear, con este respaldo científico, es lo que nos ayuda mucho. Por eso es el plantear de una manera muy clara con un profesional de la medicina nuclear todo lo que hay alrededor del cobre. Y fíjese nada más, algo que por alguna causa llegaron algunas preguntas muy relacionadas. Muchas mujeres le teníamos miedo al cobre. No nos alejábamos del cobre porque si llegaba la menstruación, porque si estábamos en el embarazo, no tocar el cobre. Imagínense nada más cuántos mitos alrededor de todo esto hay. Eso es lo que a mí me sorprendió mucho en estas preguntas que decían, principalmente en las provincias, si estás embarazada, no te acerques al cobre, si tienes epilepsia, carga algo de cobre. Entonces, bueno, es un sinfín, pero qué bueno que esta parte nos la haya aclarado de esta manera tan educativa, que justamente por eso es esta barra de la medicina educativa en las Y noches. fíjate, Lupita, que haciendo esta recopilación de información, pues sí me encontré, o sea, lo que yo les he tratado de hacer es algo que tiene como que un rigor histórico, que tiene como un rigor médico, un rigor desde el punto de vista científico, pero también te encuentras cuestiones pues esotéricas con respecto al cobre, ¿no? O sea, y eso, bueno, es parte de la humanidad. Hay una de esas cosas que finalmente pues no pueden ser como que fácilmente comprobables porque son cosas que no se pueden comprobar, ¿no? Pero vamos, no estoy diciendo yo que sean mentiras, no estoy diciendo que sean Sí, ciertas, pero son cosas que la humanidad, bueno, le ha dado propiedades a los metales, ¿no? Por ejemplo, pues el cobre pues tampoco es una excepción. así es, doctor. Y bueno, pues rápidamente nos pasamos a nuestra siguiente pregunta, que bueno, las características que tiene el cobre pues son diferentes y en varias presentaciones, pero bueno, usted nos indicará, doctor. Sí, mira, ya hablé un poquito acerca de esto, las características del cobre, ¿no? Es un mineral
de 29 átomos en su núcleo. Recuerden que lo que le da identidad a un elemento químico, cobre, sodio, oro, níquel, mercurio, helio, hidrógeno, etcétera, es el número de protones que tienen en su núcleo. El cobre tiene 29. Cualquier átomo de cualquier elemento que tenga 29 protones es el cobre. Entonces, el cobre también ha demostrado, como lo decía el otro día, que tiene una buena capacidad de oxidorreducción. ¿Esto qué quiere decir? Que afuera del núcleo tenemos otras partículas subatómicas que se llaman electrones, que están alrededor, como en una nube, alrededor del núcleo del cobre. Y por el número de electrones que tiene en su órbita, en sus orbitales, pues el cobre actúa como un agente en las actividades de oxidorreducción. ¿Esto qué quiere decir? Que pues puede reaccionar con moléculas orgánicas. De ahí se acuerdan que les había comentado, ¿no? Que una de las maneras en que el cobre puede lesionar o destruir a los microbios es por causarles un estrés oxidativo. Entonces el cobre pues tiene esta capacidad, ¿no? De oxidorreducción por el número de orbitales. Y bueno, también tiene la capacidad de la conductividad eléctrica. Es decir, la electricidad, hagan de cuenta que pues es la capacidad que tienen los electrones de diferentes materiales, diferentes átomos de viajar de un lado a otro y en ese inter pues generar una fuerza eléctrica. Entonces el cobre es útil para conduciendo la electricidad, por eso el cobre pues, se proyecta que en los autos eléctricos precisamente pues el cobre se utiliza bastante, ¿no? Porque se necesita un metal eficiente. El cobre es maleable, es decir, que puede moldearse de diferentes maneras, como les dije, en láminas o en barras o en lingotes, etcétera, ¿no? Y esta maleabilidad pues le permite tener diferentes formas. Precisamente es la maleabilidad del cobre lo que hace que tú puedas forrar la manija de una puerta, o que tú puedas ponerlo en tu celular, como el que yo tengo aquí, o que tú puedas ponerlo en los barandales, supongamos, del metro. Que tú puedas ponerlo en los barandales del metro y tú puedes saber que, bueno, y también en los hospitales, ¿no? En los escritorios, esa maleabilidad ayuda a que en esas zonas, Lupita, se inhibe el crecimiento bacteriano y tú ya no tengas la necesidad de andar desinfectando o, sí, desinfectando, porque ya ves que se dice que la palabra sanitizando en español no existe, que se tiene que utilizar desinfectante, pero bueno, para el caso pues se entiende, ¿no? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Ya hablamos lo eléctrico, ya hablamos de la maleabilidad y pues la resistencia a la corrosión, ¿no? La resistencia a la corrosión es la tendencia natural a destruir un metal. Entonces, bueno, pues el cobre tiene esa resistencia a la corrosión que le hace ser un material duradero. Por eso, por ejemplo, se utilizan las tuberías de cobre para transportar agua, ¿no? Aparte de la cuestión que ya dijimos de lo antimicrobiano, pues tú necesitas que una tubería que vas a tener adentro de la pared o enterrada, pues sea resistente. Entonces, pues el cobre resiste, tiene buena resistencia a la corrosión, entonces eso hace que dure pues muchos años, ¿no? Como el objeto de 8,000 años que se encontró, que estaba formado de cobre, Lupita. Entonces, pues esas son algunas características interesantes que tiene el cobre. Así es, y es muy importante que toda la gente que nos escucha, porque digo, bueno, no sé si todas las damas que escuchan el programa sepan que en casa pues tenemos mucha tubería de cobre y que muchas veces desconocemos. Y la gente que le tiene miedo, un poco de temor, un poco de resistencia, bueno, en la propia casa lo tenemos. Y bueno, pues nos vamos rápidamente. Muchas gracias, Coindisa, por tu gran cortesía. La eficacia del laminado de cobre antimicrobiano CUNOP está avalada por organismos internacionales como la EPA. Y bueno, pues justamente de esto estamos hablando el día de hoy, la importancia del cobre antimicrobiano CUNOP 24/7. Y bueno, doctor, pues vámonos a las noticias. ¿Qué nos platica esta semana? Pues sí, estamos ya muy, muy contentos, Lupita, porque pues vamos a empezar esta semana el curso de
Introducción a la medicina nuclear y la imagen molecular para médicos en áreas de atención clínica con la Universidad Autónoma de Morelos. Es algo pues bien importante, pues porque nos permite tener un foro en el cual podemos divulgar, promover y mostrar lo que hacemos pues los médicos nucleares y cómo podemos ayudar a los médicos en su práctica clínica. También, bueno, estoy también contento por la invitación a dar una plática acerca del uso de la medicina nuclear en cerebro en el Congreso Mexicano de Medicina Nuclear, que después de haberse postergado una vez, se canceló en el 2020, en el 2021 fue virtual, ya en el 2022 pues parece ser que ya va a tener verificativo presencial en la ciudad de Guadalajara en el mes de marzo del 2022, entonces pues eso me da mucho gusto, Lupita, y estamos empezando también un taller de emprendimiento de medicina nuclear e imagen molecular, pues para médicos nucleares del colectivo Medicina Nuclear MX. Es el parte de las actividades que nosotros hacemos como colectivo para promover y fomentar la excelencia en la medicina nuclear, en la práctica clínica en México. Entonces, estas son de las cosas que vamos a estar haciendo pues estas semanas, Lupita. Pues eso nos da muchísimo gusto y principalmente que las universidades volteen a ver esta gran oportunidad que tienen de tener un especialista como el doctor Díaz Meneses. Pues continuamos, amigos, porque si no se nos acaba el tiempo. Pues Coindisa, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Recupera la confianza de tocar las superficies de uso frecuente con el cobre antimicrobiano UNOP. Acércate a Coindisa. Muchas gracias. Y continuamos, pues bueno, ¿de dónde proviene la palabra cobre? Doctor, ya nos platicó un poquito. Si gusta enriquecernos el comentario. Y fíjate que eso no lo toca, pero es muy interesante, ¿no? O sea, la palabra, pues esto pues también es desde tiempo inmemoriales, ¿no? Bueno, desde hace mucho tiempo. Quienes utilizaron la palabra cobre, quienes la acuñaron fueron los romanos. Los romanos utilizaban una palabra que era cuprum, y obviamente el español, al ser una lengua derivada de la lengua latina, el latín era lo que hablaban los romanos, pues cuprum se convirtió en la palabra cobre. Ya en el español actual, pues cobre deriva de cuprum, que lo utilizaban los romanos. Pero ¿de dónde a su vez deriva la palabra cuprum? Pues la palabra cuprum era como los romanos se referían a una isla en el Mediterráneo muy famosa. En la antigüedad, pues se sabía que había grandes yacimientos o había buenos yacimientos de cobre, que era la isla, o que es más bien dicho porque todavía existe, que es la isla de Chipre. En la isla de Chipre, los griegos, en la época helénica, ellos utilizaban el cobre que se utilizaba en esta isla, y ellos le llamaban Chipre. Los griegos le pusieron Chipre a la isla de Chipre. Y de ahí, cuando llegaron los romanos, recordemos que la civilización o que la cultura griega antecede a la cultura romana. De hecho, hay muchas cosas que la cultura romana adoptó o adaptó de la cultura griega. Entonces, esto es así como que una cuestión de un dato curioso, ¿no? O sea, los griegos o helenos, porque los griegos no se llamaban a sí mismos griegos, ellos se llamaban helenos, quienes les llamaban griegos eran los romanos. Entonces, los griegos, los helenos, le pusieron Chipre a la isla de Chipre, y bueno, los romanos lo latinizaron, le pusieron cuprum, y de ahí pasó a cobre. Entonces, esa es la etimología o el origen de la palabra cobre en el español. Otra cuestión interesante es que, por ejemplo, en la simbología del cobre, porque en Egipto el cobre, pues ellos utilizaban cobre, vieron que el cobre era resistente a la corrosión, que era un material duradero. Ojo, no quiere decir que el cobre no se oxide, o sea, oxidación y corrosión no son exactamente lo mismo. La corrosión, entendámoslo como que se destruye el material. La oxidación, bueno, es que tiene una reacción con el oxígeno en el medio ambiente y puede cambiar de características. Por eso la Estatua de la Libertad, que es de cobre, no se ve color cobre, se ve color verde, porque al haberse combinado con con el oxígeno de la atmósfera, bueno, pues tiene estas características, pero no está corroída. O sea, no se está destruyendo, simplemente está modificada. Bueno, entonces los egipcios asociaron el cobre con la simbología del Ankh o la cruz egipcia.
que entre otras cosas, pues simboliza la vida eterna. ¿Por qué? Pues porque vieron que el cobre pues duraba muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, pues pensaron ellos en su concepción mitológica que pues esto era eterno, ¿no? Y otra cuestión importante de la simbología del cobre es que la isla de Chipre era una isla consagrada a la diosa Venus. Uh-huh. Y otro de los símbolos o de las acepciones del cobre o de la simbología es el espejo de Venus, que se parece mucho a la cruz, a la cruz egipcia. Si nosotros vemos el símbolo de la mujer o el símbolo como que ideográfico de la mujer, que es un circulito como con una crucecita abajo, pues eso es el espejo de Venus. Y en la isla de Chipre se hacen espejos de cobre. Y bueno, al estar relacionado con Venus, pues de ahí se hizo esa asociación, de tal manera que los símbolos del espejo de Venus y el símbolo del Ankh o la cruz egipcia están ligados con el cobre. Ya ves que estamos hablando hace ratito de algo de esoterismo y esas cosas, ¿no? Entonces, el cobre, pues obviamente adivina a qué planeta está ligado, pues al planeta Venus. Entonces, eso es algo interesante acerca de la palabra cobre, Lupita. Así es, doctor. Y bueno, pues nos vamos rapidísimo a la última pregunta, que es la asepsia y la antisepsia. Esto es algo muy importante. Lo que hace el cobre, Lupita, es la antisepsia. La asepsia es eliminar microorganismos patógenos en superficies inertes o no vivas. Y la antisepsia es eliminar estos mismos patógenos en superficies vivas, como un ser humano. Ajá. Como una superficie viva, pues como un ser humano. Una superficie no viva, pues como el barandal del metro que te estaba poniendo hace ratito, ¿no? O los tubos, o de las camillas, las manijas de las puertas, etcétera. Eso es antisepsia, y lo otro es asepsia. Asepsia pues también se puede entender como ausencia de microorganismos, ¿no? Pero por una cuestión funcional operacional, esa es la diferencia. Y el cobre pues tiene propiedades asépticas al eliminar el crecimiento o la presencia de bacterias en objetos inertes, y antisépticas cuando lo hace en seres vivos, como los seres humanos. Pues prácticamente estamos despidiéndonos. De verdad ha sido una clase cultural sobre el cobre, que de momento hacemos criterios fantasmas y esto no nos permite avanzar. Así es de que, bueno, pues hoy estuvimos hablando la historia del cobre en la salud, que tiene muchísimos años y realmente está muy, muy involucrada. Y hoy lo tuvimos gracias a la presencia de nuestro experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses, con este respaldo científico que de momento nos olvidamos y nos vamos por otros caminos, y la verdad es que vale mucho la pena, como cada programa, como cada martes, que el doctor prepara con mucho gusto y mucho cariño estos temas. Así es de que pues los esperamos el próximo martes, amigos, no sin antes darle las gracias a nuestros queridos amigos de Coindisa. Recupera la confianza de tocar las superficies de uso frecuente con el cobre antimicrobiano CUNOP. Acércate a Coindisa. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, doctor Iván Díaz Meneses, nuestro experto titular, que desde luego cada martes, a pesar de todas sus actividades en el instituto, bueno, por aquí, por allá, pues siempre con muchísimo gusto preparando estos grandes temas, y sobre todo este respaldo científico que nos hace muchísima falta. Muchas gracias a todos, y bueno, pues nos vemos la próxima semana, ya saben, los martes a las 9 de la noche. Aquí lo esperamos. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Lupita. Muchas gracias a ustedes por habernos escuchado, y también muchas gracias a Coindisa por permitirnos llegar a ustedes y hablar acerca del cobre y el cobre CUNOP, cobre antimicrobiano. Muchas gracias. La grabación se ha detenido.